Se acaba el mes del Sagrado Corazón. Hemos pasado unas festividades, hemos vivido unas festividades maravillosas, unas festividades que deberían habernos inflamado el alma en un fervor tremendo, unas ganas de amar al Sagrado Corazón, de amar a nuestro Señor, de amar al Padre, al Espíritu Santo de una forma bárbara. Hemos celebrado Pentecostés, hemos celebrado la Santísima Trinidad, hemos celebrado el Día del Corpus, aquí en Burgos hemos celebrado el Curpillos, una fiesta tradicional de aquí de esta ciudad. Hemos celebrado el Día del Inmaculado Corazón de María y es espectacular el mes de junio. Sinceramente da pena abandonarlo y también da miedo ver cómo realmente lo hemos vivido. Y en este sentido os voy a leer la tercera parte de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús del Padre Juan Crochet, director espiritual de Santa Margarita María de Alacoque, la vidente del Sagrado Corazón de Jesús más conocida por nosotros. No es la primera ni es la última, pero sí es una de las apariciones de Jesús del Sagrado Corazón más importantes en Parelemonial, y deja el encargo al padre Juan Crochet de hacer esta devoción, este librito, que es un pequeño evangelio para nosotros. A mí me ha ayudado muchísimo y lo utilizo de lectura espiritual todos los años en mes de junio y me remueve interiormente, me hace purificar muchos vicios que se me van quedando a lo largo del año y lo quiero compartir con vosotros. En la tercera parte habla de cómo es tratado el Sagrado Corazón de Jesús, no solo por los herejes, por los enemigos de la religión. En ese tiempo pues eran los protestantes, y en este tiempo, que no es ahora, aunque podría servir tranquilamente y describir cómo nos comportamos con la Eucaristía, pues esta lectura espero que nos sirva de meditación y de análisis para encender nuestro celo, nuestro amor, para corresponder al amor de Cristo, para ser más atentos en adorarle, en visitarle, en el sacramento de la Eucaristía. Dice: fin y sentimientos con que se debe practicar esta devoción. Este fin, como tantas veces se ha dicho, es el reparar en cuanto nos sea posible, con nuestro amor, con nuestras adoraciones y con toda suerte de rendidos reconocimientos, todas las indignidades y ultrajes que Jesucristo ha sufrido y sufre aún todos los días en el Santísimo Sacramento. Con este espíritu y con estos sentimientos debe ejecutarse las prácticas que se van a proponer. Pero como no es fácil acordarse siempre de lo que se ha leído, ni tampoco volverlo a leer todo,
nada más se desea que el hacer a todo género de personas fácil y comprensible la perfecta práctica de esta devoción, se ha tenido por conveniente el expresar aquí al principio de esta tercera parte las principales reflexiones que nos pueden inspirar este espíritu y estos sentimientos, y por tanto repetir de propósito algunas cosas porque estas repeticiones son necesarias para hacer más provechoso y más fácil el uso de esta devoción. Para entrar en los sentimientos que debemos tener al practicar esta devoción, debemos considerar con toda seriedad y atención el modo con que Jesucristo nos trata en la adorable Eucaristía y también el modo con que Su Majestad es tratado en este misterio de amor. Representemos el ansia con que se nos está ofreciendo este celestial alimento y el disgusto que parece que nosotros le recibimos. Si es excesivo y sin límite su amor, también es verdad que la ingratitud con que los hombres reciben el mayor testimonio de este amor no puede llegar a más. Si hubiese estado a nuestra elección el pedir a Jesucristo la más evidente señal del amor que nos tiene, ¿nos hubiéramos imaginado jamás un prodigio semejante a este? Y cuando se nos hubiese ofrecido este prodigio, ¿nos hubiéramos imaginado o atrevido a imaginar o a pedírselo? En fin, se hizo este prodigio y no escogió Jesús otro medio para manifestarnos el exceso de su amor que hacer esta maravilla. Después de haberlo hecho todo y después de habérnoslo dado todo para hacernos ver lo mucho que nos ama, nos da este Dios de bondad su propio cuerpo y su propia sangre. Todo cuanto es, todo cuanto tiene, sus perfecciones, sus atributos y su divinidad en el Santísimo Sacramento del altar. Y si hubiera tenido otra cosa mejor o más preciosa, también nos la hubiera dado. Pero no hay a su amor lugar que se lo impida, ni hombre por miserable que sea, que pueda disgustarle, ni tiempo que le obligue a diferirlo. Y no obstante, una condescendencia tan maravillosa, un beneficio tan singular y un amor tan prodigioso que ha llenado de espanto a todo el universo, no ha sido bastante para eximirle de las ingratitudes y de los ultrajes de estos mismos hombres. Hasta la primera de todas las comuniones fue deshonrada con el más horrible sacrilegio en Judas, a que sucedieron todos cuantos ultrajes y profanaciones pudo inventar el infierno. No solamente se ha perdido todo el respeto a Jesucristo en nuestros altares, no solamente ha sido tratado como si fuera un rey de farsa, un bufón, una divinidad ridícula, no solamente han sido robados, demolidos y quemados los templos en que quería tener su continua morada por amor a los hombres, y aun los altares mismos donde se sacrificaba todos los días por ellos, no solamente han sido quebrados, derretidos y profanados los vasos sagrados que habían servido 1000 veces al tremendo sacrificio de la misa, ha sido también arrastrado por tierra, ha sido atropellado su propio cuerpo sacrosanto en las hostias consagradas, ya arrojándolas a los perros, ya echándolas en los pesebres a los caballos, ya metiéndolas en el estiércol, y lo que debe llenar de horror incluso a los demonios mismos, hombres monstruos, peores que demonios, llegaron en Holanda a clavarlas públicamente en la horca, en Bruselas, en Borgoña,
y otras partes llegaron a derramar milagrosa sangre, cosidas a puñaladas sin que la vista de esta sangre milagrosa sirviese de otra cosa que de aumentar el furor, la rabia y el encarnecimiento de tan impíos agresores. Muchas veces han sido arrojadas a las llamas, otras cocidas en calderas, otras vendidas con codicia, han llegado hasta ser instrumento de las más execrables maldades y abominaciones tan feas que ni siquiera nombrarse pueden. Oh, cuánto habéis sufrido, Señor. El pensarlo me hace temblar. Ved aquí, cristianos, a lo que expuso Jesús el amor. Ved aquí también el reconocimiento de los hombres a una maravilla tan grande. No hay hombre tan vil, tan abyecto, al que se hubiera tratado con tanto desprecio, ni fascineroso, que hubiera sido tan y tan ultrajado, y de quien no se hubiesen compadecido sensiblemente hasta los más duros al verlo tratado de este modo. Entretiénense los cristianos en negocios y fruslerías, aún hasta al pie mismo de los altares. Así pasa, oh Dios mío, qué desvergüenza de los cristianos de estos tiempos. Pero aún pasa más allá. Se tienen discursos abominables, infames e impíos en lugar tan santo y adorable. Menos inmodestia se tiene delante de un hombre honrado que la presencia de Jesús. Y lo que en sus casas no se permitiría a los hijos, se tolera en las iglesias. Los ornamentos que sirven a Jesús en nuestros altares son por ventura tan aseados, tan ricos y brillantes como los vestidos de muchos fieles. No hay sino poner los ojos en muchas iglesias que la negligencia o la falta de reverencia de los que cuidan de ellas las tienen con menos decencia que los aposentos más ordinarios de cualquier casa. Asístese a la misa como si se asistiera a los espectáculos y tal vez se tiene más atención y menos inquietud en las representaciones profanas que no en la celebración de nuestros sagrados misterios. Después de que se ha hincado una rodilla en tierra al hacer la genuflexión y después que se ha hecho lo que basta precisamente para que no se diga que se es inadvertido, que se pasa por de fe o se es inmodesto, se asientan o se reclinan y luego se ponen a hablar unos con otros. Ved aquí las sumisiones, las adoraciones, el retorno de amor y el reconocimiento que recibe Jesucristo la mayor parte de los cristianos. Los sacerdotes se ven elevados por su sublime dignidad sobre el resto de los demás hombres. Su estado y su ministerio les obliga a acercarse más y con más frecuencia a Jesucristo, de quien son singularmente amados. ¿Y se podrá decir que todos los sacerdotes le aman verdaderamente? Y si se ven elevados por su carácter sobre los mismos ángeles, ¿le son también perfectamente reconocidos? ¿Corresponde su vida a la sublime perfección de su estado? Jesucristo los ha distinguido con su misericordia del resto de los demás fieles. ¿Y se distinguen ellos por su virtud y por su viva fe del común de los cristianos tibios? Sacerdotes hay, no lo podemos dudar, que por su modesta compostura, su ejemplo y la santidad de sus costumbres son la edificación y la salud de los pueblos. Mas hay dolor, y cuántos sacerdotes se atreven a tratar al cuerpo adorable de Jesús como si trajeran en sus manos un vil instrumento
de que se valen para sus atropelladas ceremonias? ¿A cuántos el tiempo que gastan en este tremendo sacrificio se hace largo, aburrido? ¿Cuántos hay que pasan de una ocupación profana al altar, del altar no pocas veces a las diversiones y a las profanidades? Dicen la misa también no pocas veces, o solo por la costumbre, o lo que es peor, solo por el interés. Tanta impresión hace en muchos tocar el cuerpo del Señor como tocar el misal. Esta es la fe, esta es la santidad en que empeña a los sacerdotes el alto carácter de su dignidad. Un sacerdote que hace bajar todos los días a Jesucristo sobre los altares, que lo toca, que lo recibe todos los días dentro de su pecho. Un heredero del sacerdocio de Jesucristo, el mediador entre el cielo y la tierra. No tener una fe viva, no ser el ejemplo de los pueblos y después de 10, de 20, de 30 años de sacerdocio, después de 8 o 10.000 comuniones, tener aún algún resabio en el mundo, ser aún menos puro que los ángeles, no estar más abrasado en el amor de Jesucristo que los serafines, no estar deificado. Un sacerdote que se alimenta todos los días con el pan de los ángeles, que moja todos los días su lengua en la sangre de Jesucristo, ¿será posible se sirva de esta misma lengua para la murmuración, para la chacota, y la haga instrumento de cólera, de venganza? Sustentará dentro de su pecho las pasiones de odio, de soberbia, de avaricia, tendrá apego a los vicios, podrá ser un escandaloso, podrá ser un demonio encarnado y visible. Oh Dios, oh ángeles, oh oprobio, oh vergüenza de la Iglesia, oh escándalo del cristianismo. Mas pasando de los ministros del Señor al resto de los demás fieles, si extendemos la vista sobre todos los que componen hoy día el pueblo cristiano, ¿no habrá también motivo para llorar nuestra ingratitud y nuestra poca fe? Muchos hay que comulgan a menudo, pero hay muy pocos entre estos mismos que sean verdaderos siervos de Jesucristo, como se colige del poco fruto que se ve sacar de las comunidades, en las comuniones. Señal evidente de la mala disposición con que se comulga. ¿Quién podrá, pues, pensar en esta tan poca devoción con que se recibe el cuerpo adorable de Jesucristo sin tener pena y aún sin indignarse por ello? A los desprecios que recibe de estos que le aman tan poco se junta la indiferencia y el olvido que tienen con este amable Salvador en la adorable Eucaristía, incluso aquellos mismos que hacen profesión de amarlo. Ninguna visita parece hay que se haga más larga y con más disgusto y con menos ansia que las que se hacen a Jesús en el augusto sacramento. Y si el Espíritu Santo nos convida a ellas con sus inspiraciones, luego se nos ofrecen 100 excusas que nos detienen. Y los que por su estado casi no pueden dispensarse de hacerle algunas, ¿cómo las hacen? Como de ceremonia, por costumbre, sin fe, sin devoción, sin respeto. Oh Dios mío, ¿qué diremos al ver cómo entran muchos en la iglesia? Entran del mismo modo que en una habitación se ponen delante de ti sin más respeto que si se pusieran solo delante de una simple imagen. De su poca modestia, de su postura tan poco respetuosa, de su mirar libre, disperso, se echa de ver bien que la visita que os hacen más parece ser gestos que otra cosa. Se hacen con poca reverencia por la poca fe que se tiene, y lo uno y lo otro impiden todo el fruto. Mira aquí, Señor, el pago del mayor beneficio, y mira aquí hasta dónde ha llegado nuestro desagradecimiento.
Mas, digámoslo así todo de una vez, nosotros trataríamos menos mal a Jesús si Él no nos hubiera amado tanto, o a lo menos si se nos hubiera mantenido en aquel estado, en aquel aire de majestad, de grandeza, que lo hace formidable aún a los demonios mismos. O sea, al mismo punto, castigase a los que le ultrajan. Entonces es bien seguro que sería respetado, mas también sería más temido, y esto es lo que no le permite su amor. Prefiere exponerse a los ultrajes de los impíos, sufriendo tanto que dar ocasión a que se retire de él uno solo de sus queridos hijos por mostrarse riguroso. Prefiere su bondad, digámoslo así, los ultrajes que sufre de aquellos a la falta de confianza que harían hacer en estos el terror que causarían sus castigos. Y este exceso de bondad que sólo Él basta para granjear el amor, el respeto, la veneración y los cariños de todos los hombres. Este mismo le ocasiona todos los días nuevos desprecios y hace que sea menos amado. Oh asombro de ingratitud. Mas si esto no nos mueve, ¿qué será lo que pueda hacernos sensibles? Muévense los hombres al oír que ha sido maltratado un extraño y desconocido. Se tiene lástima y compasión de un miserable cuando se le ve duramente ultrajado. Y es posible que solo Jesús ha de ser el único a cuyos ultrajes somos insensibles. Él solo es el que, al verlo despreciado, ultrajado y maltratado en el Santísimo Sacramento por todo el mundo, es mirado sin sentimiento y sin dolor. ¿Qué ultraje hay que no se le haya hecho? ¿Qué injuria que no haya sufrido? ¿En qué lugar que no haya pasado nada de esto? Y todo esto por haber sido tan amable, por habernos amado con exceso. Muy cierto es que Jesús nos ha amado con exceso, y será razonable que este exceso de amor hiele los corazones de aquellos mismos que tanto amó. Es verdad, si es que tenemos algún rastro de humanidad, podremos reflexionar sobre la conducta de tantos impíos y de tantos ingratos, cuyo número aumentamos quizás nosotros mismos, sin tener partido de dolor el corazón viendo a Jesús tan profundamente olvidado, tan poco amado y tan indignamente tratado. Verdaderamente no sé cómo quedamos tan sosegados si es que tenemos este sentimiento de humanidad al ver tantas impiedades y tantas ingratitudes que nosotros mismos aumentamos si oyéndolas y viendo cuán olvidados Él se halla y cuán indignamente tratado, no se nos parte el corazón de dolor. ¿Cuáles serán sus sentimientos a la vista de estos ultrajes y ultrajes hechos por los mismos cristianos en un día destinado solo para los triunfos de su amor? En este día es cierto que por este motivo ha instituido la Iglesia una de las más solemnes festividades en las que se saca a Jesucristo en triunfo, con gran aparato, para desagravio de tantas injurias como ha recibido en la adorable Eucaristía. Pero aún en esta misma fiesta, ¿cuántos pecados no se amontonan? Ella es causa por la impiedad de los malos cristianos de nuevos ultrajes por el poco respeto, la irreverencia y los escándalos que se cometen en un día tan sagrado y aun durante la octava en presencia del Santísimo Sacramento. Muy bien lo dio a entender cuando en la ciudad de Écija, en un día del Corpus, al tiempo que se hacía la procesión por las calles, se apareció a doña Sancha Carrillo. Se le mostró en aquel traje mismo de dolor y afrenta en que había sido llevado por las calles de Jerusalén, coronado de espinas y con la cruz sobre sus soberanos hombros.
Se enterneció con tal vista esta fiel suya que postrada a sus divinos pies dijo: ¿Qué es esto, Señor? ¿Qué es esto, Jesús mío y Dios mío? Vos en este traje y en este día. Sí, Sancha, le respondió este amable divino Salvador, sí, Sancha. Y apartando con la sagrada mano el cabello todo teñido en la sangre que corría por su desfigurado rostro y le quitaba la vista, dijo: Mira, Sancha, mira cómo me tratan en este día los cristianos. Estas son para mí las fiestas del Corpus. Por este motivo, y para reparar en alguna manera todos los ultrajes que recibe en la adorable Eucaristía, ha elegido este Dios de amor el viernes primero, después de la octava del Corpus, como para otra segunda fiesta particular, en la que pueda su Sagrado Corazón hallar verdaderos adoradores, convidando a este fin a sus perfectos amigos. La primera fiesta, el Corpus, es de su precioso cuerpo, y la segunda quiere que sea de su Sagrado Corazón. En la primera triunfa el amor que Jesucristo nos tiene, y en la segunda debe al menos triunfar el que nosotros le tenemos. En aquella nos hace ver solemnemente la Iglesia lo mucho que Jesús nos ama, y en esta debemos nosotros protestar a la vista del cielo y de la tierra, en presencia de los ángeles y serafines, de cuán sinceramente la amamos. Por esto es razón que todos los que desean en adelante tener un amor tierno y ardiente a Jesús, celebren con gran solemnidad y con gran cuidado esta fiesta de su Sagrado Corazón, por la que quiere su Majestad distinguir a sus más queridos amigos que le aman con un amor generoso, reconocido y tierno, de los que lo aman, de los que distinguirlos de los que no le aman, sino en apariencia o con tanta frialdad. Quiere pues que estos que se ven penetrados de dolor por los malos tratamientos que ha recibido en el Santísimo Sacramento y heridos verdaderamente de sentimiento a la vista de tantas ingratitudes, le desagravien honrosamente y traten de estimar su amor y de manifestarle por algún reconocimiento consagrando a honra a su Sagrado Corazón todo aquel día. Con estos sentimientos hemos de entrar en todas las prácticas de esta devoción. Por este motivo y con estos efectos es necesario comulgar, visitar al Santísimo Sacramento, orar y hacer todas las buenas obras que se puedan, si queremos ser colmados de las grandes gracias que son consiguientes a la práctica de esta santa devoción. Y aquí dejo este texto, que es el vídeo más grande que he hecho más largo que he hecho hasta ahora. Espero que nos sirva para meditar, para reflexionar, para tomarle en serio, darnos cuenta de la verdad de la Eucaristía, visitarle, adorarle, comulgarle con amor, con las mejores disposiciones. La Iglesia permite, aclaro, permitir no es promover, la comunión en la mano, pero siempre ha promovido la comunión en la boca y a poder ser de rodillas. Os invito a que hagáis este ejercicio, que superéis los escrúpulos de recibirlo en la boca después de haber recibido tantas personas la comunión en la boca. Si realmente tenemos fe, ¿no es ese Jesús que comulgamos el mismo que curó a la hemorroísa con solo tocarle el manto? ¿No es el mismo que curó a la hija de Jairo una vez que ya estaba, curó no, la devolvió la vida a la hija de Jairo, o curó en la distancia al siervo del centurión? No es el mismo que estamos comulgando. Os animo a que deis la oportunidad a Jesús de comulgarle de esta forma, de rodillas y en la boca, haya reclinatorio en la iglesia o no. Y os aseguro que esta práctica irá cambiando poco a poco
vuestra sensibilidad. Que terminemos este mes del Sagrado Corazón de Jesús con el propósito de amarle y pidámosle que nos enseñe a amarle. Pidamos a la Virgen María, al Inmaculado Corazón de María, un tierno amor hacia su Hijo, que sea ella quien nos mueva, Jesús por María. Y termino con una frase que me enseñó una amiga y a ella se lo enseñó su prometido, que me encanta y últimamente la repito mucho: nos vemos en el sagrario. Y ella le respondía, dice, pero ¿y qué significa esto? Y su prometido le decía: en el sagrario se dan cita las almas que se aman. Así que nos vemos en el sagrario.